Bueno, en este video vamos a comenzar con el capítulo 7 de sistemas, ¿sí? Y este tema que vamos a comenzar está, como les decía, en el capítulo 7 del libro, ¿sí? Bueno, para entender lo que es sistemas, tenemos que empezar entendiendo lo que es una ecuación lineal, ¿sí? En dos o varias variables, que lo vamos a definir formalmente ahora. Pero como para empezar a familiarizarnos con lo que es una ecuación lineal, que es lo que nos va a permitir entender el concepto de sistemas, vamos a poner esta ecuación, A1x más B1y igual B, donde A1, B1 y B son reales, o sea, números fijos, y acá x e y son las variables, ¿sí? Entonces esto es a lo que vamos a llamar una ecuación lineal, en este caso de dos variables, que va a ser un caso particular de lo que vamos a llamar una ecuación lineal en varias variables, ¿sí? Desde el punto de vista geométrico, esto no es otra cosa que una recta, si la observamos en el plano. De hecho, nosotros ya hemos trabajado con ecuaciones de esta forma en el capítulo anterior. Entonces, si nosotros observamos esta ecuación en el plano, no es otra cosa que una recta, ¿sí? Que eso ya lo hemos visto. Ahora, si observamos esta misma ecuación en el espacio, ya no va a ser una recta, va a ser un plano. Esto ya lo vamos a ver en un ejemplo más enseguida. Pero lo importante es que esto es un caso particular de ecuación lineal que vamos a ahora definir formalmente y no es nada nuevo. De hecho, son ecuaciones que ya hemos visto en los videos anteriores, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos da pie para definir formalmente lo que va a ser una ecuación lineal en varias variables. Entonces, una ecuación lineal en las variables x1, xn es una ecuación de la forma A1x1 más A2x2 más ANxn, ¿sí? Igual B, donde A1, A2, AN son reales y esto es a lo que vamos a llamar coeficientes de la ecuación, ¿sí? Esos son los coeficientes. Y acá B, el término independiente que aparece del otro lado, también es un número real fijo. Bueno, entonces esto es a lo que vamos a llamar una ecuación lineal en n variables, ¿sí? Fíjense que si los coeficientes desde el A3 para adelante son todos ceros, tenemos una ecuación de este tipo, donde x1 sería x y x2 sería y. Entonces ese es un caso particular, queda como caso particular esta ecuación. Entonces esa ecuación, en ese caso, cuando desde A3 para acá son todos ceros, es una recta. O un plano en el espacio, si lo observamos en el espacio. Y si desde A4 para adelante son todos los coeficientes 0, tenemos una ecuación con tres variables, x1, x2, x3. Y eso es una ecuación de un plano. Digamos, son ecuaciones con las cuales ya estamos familiarizados, ¿sí? Bueno, una observación importante es cuando el término que está del otro lado de la igualdad, en lo que es una ecuación lineal, es 0. Cuando este término es 0,
esta ecuación recibe un nombre particular que se va a llamar una ecuación lineal homogénea. O sea, si B es 0 en, vamos a poner estrella para referirnos a la ecuación lineal general de n variables, la ecuación se llama homogénea. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos lo que es una ecuación lineal en n variables y eso es lo que nos va a ayudar a entender más enseguida de qué se trata lo que es un sistema. ¿Sí? Entonces, bueno, como toda ecuación, tiene sentido hablar de solución de la misma. Así que vamos a definir lo que es solución para una ecuación lineal. Entonces, una solución para la ecuación estrella, es decir, para esta ecuación lineal en n variables, es lo que vamos a llamar una n-upla de números x1, xn que satisfacen la igualdad en esta ecuación. Es decir, una solución es una n-upla de números x1, xn, de modo tal que cuando yo reemplace esto en las variables x1, xn, cumplen la igualdad. ¿Sí? Eso es una solución. Y como observación, vamos a hacer dos observaciones importantes. La primera de ellas es que esto es la definición de una solución. Una ecuación lineal en las variables x1 y xn puede tener más de una solución. Y cuando tenga más de una solución ya hablamos de lo que es conjunto solución. ¿Sí? El conjunto solución podría ser el formado por una sola n-upla, pero eventualmente podría tener más de una solución. Entonces, al conjunto de todas las soluciones de la ecuación estrella se le llama conjunto solución. ¿Sí? Entonces esa es la primera observación importante. La segunda observación importante va a tener que ver con el término que aparece a la derecha de la igualdad. Cuando ese término es 0, como observamos recién, la ecuación se llama homogénea. Y cuando la ecuación sea homogénea, es decir, cuando este b sea 0, va a resultar ser una ecuación especial porque siempre va a tener solución. Digamos, si esto es 0 y pongo x1 igual a x2 igual a xn igual todo 0, se cumple la igualdad. ¿Sí? Entonces, la segunda observación importante es que si la ecuación es homogénea, es decir, b igual 0, en la definición general de ecuación lineal, la n-upla 0, 0, 0 es solución. ¿Sí? Porque basta reemplazar 0, 0, 0 en x1, x2, xn. Está bien acá, cuando digo 0, 0 son n veces. Es como si fuese un vector con n componente 0. Eso es para referirme a una n-upla de ceros. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo esta n-upla de ceros en la ecuación, en la definición de ecuación lineal de n variables, se cumple la igualdad, porque acá voy a tener un 0. ¿Sí? Entonces, lo importante de esto es que 0 siempre es solución de una ecuación homogénea. ¿Sí? Entonces, es solución para la ecuación estrella.
Y a esta solución es lo que vamos a llamar solución trivial. Es decir, la solución que es todos ceros para la ecuación homogénea es solución, y además la vamos a llamar la solución trivial. ¿Sí? Bueno, veamos un ejemplo de ecuación lineal. Por ejemplo, 2x más y igual a 1, observada en el plano. ¿Sí? ¿Es una ecuación lineal? Sí. Ya vamos a ver como observación cuándo no se cumple que es una ecuación lineal, pero por lo menos ya tiene este aspecto, ¿sí? Acá es como si fuese, para hacer una identificación con lo que hemos definido de ecuación lineal, A1 es 2, A2 es 1, porque es la que acompaña a la variable y, B es igual a 1, x1 es igual a x, y x2 es igual a y. ¿Sí? Haciendo esta identificación, este es un caso particular de ecuación lineal de n variables. Entonces, como les decía recién, si yo la observo en el plano, esto va a ser una recta, porque una recta de forma implícita. Fíjense, si pongo y igual a 0, esto me da x igual a un medio. Si acá tengo 1, acá tengo 1, por acá x es x igual a un medio. Es el corte con el eje x. Cuando ponga x igual 0, tengo y igual a 1. O sea, este es otro punto de esta recta. Entonces, si yo la dibujo, esta va a ser la recta que pasa por un medio en x y por 1 en y. ¿Sí? Esta es la ecuación 2x más y igual a 1. ¿Sí? Ahora, esto es si yo lo observo en el plano. ¿Qué pasa si yo lo observo en el espacio? ¿Qué va a resultar ser? Bueno, si yo lo observo en el espacio, fíjense, acá aparece un nuevo eje, que es el eje Z. Tengo X, tengo Y, tengo Z, el eje X negativo, el eje Y negativo y el eje Z negativo. Entonces, si yo intento graficar esto, de nuevo, en el plano XY es una recta, que es la misma recta que hemos graficado acá. Acá tengo 1, acá tengo 1, acá tengo un medio, acá tengo 1, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de graficar recién es lo mismo en el plano XY. ¿Sí? Ahora, al estar en el espacio, Z no aparece en la ecuación. ¿Pero qué significa que Z no aparezca en la ecuación? Que puede valer cualquier cosa. ¿Sí? O sea, al no aparecer Z en la ecuación, puede valer cualquier cosa. Entonces yo me paro en un punto arbitrario de esta recta y X y Z puede valer cualquier cosa, para arriba o para abajo. De nuevo, me paro en otro punto, Z puede valer cualquier cosa para arriba y para abajo. Entonces, eso de interpretar que Z no aparece en la ecuación y que eso significa de que puede valer cualquier cosa, que puede asumir cualquier valor la variable Z, eso hace geométricamente que se describa un plano. ¿Está bien? Entonces, al valer Z cualquier cosa, esto es un plano. Que de la recta, esta roja, que está metida en el plano XY para abajo, baja. Ya, esto es para abajo. Este sería el plano 2x más y igual 1 observado en R3. ¿Se dan cuenta? Es decir, que si a ustedes les piden graficar esto en el plano, es una recta, como todos sabemos. Si piden graficar algo de este estilo, donde falta una de las variables en el espacio, lo primero que tienen que hacer es graficar la recta
en el plano, en este caso es el plano XY. Fíjense que si en lugar de acá aparecer Y hubiera aparecido Z, yo tendría 2x más z igual 1. Esto sería una recta metida en el plano XZ. Es decir, ustedes grafican la recta en el plano coordenado correspondiente y después interpretan la variable que falta. Al faltar esa variable, se mueven sobre esa recta de arriba para abajo o de izquierda a derecha, de acuerdo en el plano en el que esté metida, y así describen el plano, ¿sí? Entonces, cuando falta una variable en el espacio, siempre se va a tratar de un plano. Si están en el plano, se va a tratar de una recta, ¿sí? Bueno, algunas observaciones importantes de la definición que hemos hecho de ecuación lineal. Si respecto de la definición de esta ecuación, ¿sí? De la ecuación lineal en n variables, es que la primera observación importante, esto es para que ustedes identifiquen cuándo una ecuación va a ser lineal o no, ¿sí? La primera importante es que todas las potencias de las variables son 1, ¿sí? La segunda cuestión importante es que las variables no tienen que aparecer multiplicadas o divididas entre sí, ¿sí? Para que se trate de una ecuación lineal. Las variables no aparecen multiplicadas o divididas entre sí. Esto es muy importante, ¿sí? Otra cuestión importante es que tampoco, por ejemplo, pueden aparecer raíces de las variables, ¿sí? O potencias fraccionarias de las variables. ¿Sí? Tampoco no aparecen raíces o potencias fraccionarias de las variables. Y también es interesante observar que las variables x1, xn, en la definición de ecuación lineal de n variables, no son argumentos ni de funciones trigonométricas, ni de funciones logarítmicas, ni de funciones exponenciales, ¿sí? Es decir, no aparece logaritmo de una variable o seno de una variable. ¿Está bien? Esas cosas no pueden aparecer para que se trate de una ecuación lineal. Entonces, también hay que observar que las variables no aparecen como argumento de funciones trigonométricas logarítmicas o exponenciales. ¿Sí? Sí, no tienen que aparecer, no tienen que cumplirse ninguna de estas cosas, ninguna de estas condiciones sobre las variables para que se trate de una ecuación lineal en n variables, ¿sí? Entonces veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo miro la ecuación x por y más z igual 1. Esto no se trata de una ecuación lineal porque aparecen acá las variables multiplicadas. Esto no es ecuación lineal, ¿sí? Si por ejemplo, no sé, miro la ecuación que dice x más 2y sobre z igual 3. Bueno, acá acá está todo bien, porque cumple con todo esto. Acá el primer término no aparecen las variables multiplicadas entre sí,
ni potencias que no sean 1. Pero acá ya tengo un problema porque aparece cociente de variables. Digamos, este término hace de que esto no se trate tampoco de una ecuación lineal. ¿Está bien? Si por ejemplo yo miro la ecuación logaritmo de x menos 2z más y igual menos 1, tampoco es ecuación lineal. No se trata de ecuación lineal porque acá la primera variable, en el primer término, aparece como argumento de una función logarítmica y eso no tiene que ocurrir para que se trate de una ecuación lineal. Ahora, si yo miro raíz cuadrada de 2 por x más 3y menos seno de 2 por z igual e a la menos 1, ¿esto se va a tratar o no de una ecuación lineal? Bueno, no tengo que dejarme confundir entre los coeficientes de la ecuación y las variables, ¿sí? Los coeficientes son los números que acompañan a las variables, ¿sí? Entonces acá, fíjense, si empiezo a analizar término por término, en el primer término aparece raíz de 2, lo cual es un número. Pero la variable cumple con todas las condiciones para que tenga que ser lineal la ecuación. Porque acá la variable no está elevada a ninguna potencia rara, está elevada a la 1, no aparecen raíces de la variable y tampoco aparecen variables multiplicadas ni divididas. Por lo tanto, el primer término de esta ecuación está todo bien. Lo que aparece es raíz de 2, pero eso es un número. Lo importante es que no apareciera raíz de x, por ejemplo. Bueno, el segundo término está todo bien porque es número por variable, que cumple todas estas condiciones. El tercer término, fíjense, lo que aparece es seno de 2, que es un número. Acá no aparece involucrada la variable. La variable aparece a la potencia 1 sin multiplicar ni dividir con otra variable ni como argumento de ninguna de estas funciones. Por lo tanto, el tercer término está todo bien. Y lo que está a la derecha de la igualdad es un número, no hay variable. Entonces, esto es una ecuación lineal, esta vez en las variables x y z. ¿Está bien? Entonces, a la hora de analizar si se trata de una ecuación lineal o no, tienen que hacer la diferencia entre lo que son cómo aparecen los coeficientes y cómo aparecen las variables. Porque estas condiciones que he puesto acá tienen que verificarse sobre las variables, no sobre los coeficientes. Acá se ve estas cosas que están acá, por ejemplo, no se verifican sobre los coeficientes, pero eso no importa. Lo que tiene que ocurrir es que no pase esto sobre las variables, ¿sí? Bueno, entonces ahora, digamos, hasta acá hemos entendido más o menos de qué se trata una ecuación lineal y lo que es una solución para una ecuación lineal. Entonces, teniendo en mente eso, uno puede empezar a entender lo que va a ser un sistema de ecuaciones lineales, que no van a ser otra cosa que varias de las ecuaciones, una colección de ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, vamos a definir definición de lo que es un sistema, ¿sí? Entonces, un sistema de ecuaciones lineales en las variables x1, xn, no es otra cosa que una colección finita de ecuaciones lineales. ¿Sí? Una ecuación finita, una colección finita de ecuaciones lineales de la forma A11x1 más A12
x2 más A1n xn igual B1. Está bien, yo acá pongo estos subíndices porque van a aparecer varias ecuaciones. Esta es una de las ecuaciones, va a ser una de las ecuaciones del sistema. Fíjense que tiene una expresión de ecuación lineal. A21 x1 más A22 x2 más A2n xn igual B2. Y así a M1 x1 más a M2 x2 más a Mn xn igual Bm. ¿Sí? Bueno, esto le vamos a llamar 2 estrellas para referirnos a un sistema lineal, porque fíjense que tengo varias ecuaciones lineales que van a conformar lo que va a ser el sistema. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿cuántas voy a tener? ¿Cuántas ecuaciones voy a tener? Voy a tener 1, 2. El primer subíndice me va a marcar la cantidad de ecuaciones. O si ustedes lo quieren ver acá, la cantidad de términos que aparecen a la derecha de la igualdad. Que en este caso van a ser m. O sea, fíjense, esto lo vamos a empezar a observar. La primera cuestión es que este sistema contiene m ecuaciones lineales en las variables x1, xn. ¿Sí? Y de hecho, ya tengo contado cuántas variables voy a tener y cuántas ecuaciones voy a tener. Entonces uno tiene sentido acá hablar de lo que es el tamaño del sistema. Cada vez que ustedes tengan un sistema de ecuaciones lineales, ese sistema tiene asociado un tamaño. ¿Cuál va a ser el tamaño? La cantidad de ecuaciones y la cantidad de variables. Entonces acá tengo m ecuaciones y tengo n variables, porque tengo x1, x2, xn. Entonces, el tamaño del sistema es m, se denota así, m por n. Esto significa que tiene m ecuaciones, ¿sí? Y significa que tiene n variables. ¿Está bien? Entonces el tamaño es m por n, donde m y n son números enteros positivos. ¿Está bien? Bueno, otra observación importante, al igual que cuando hicimos la observación de homogeneidad en la ecuación lineal, acá también uno puede tener un sistema homogéneo, ¿sí? Así como podríamos tener una ecuación homogénea, también puede tener uno un sistema homogéneo. Entonces, este va a ser el caso cuando esta vez todos los números que aparecen a la derecha de la igualdad son 0. Entonces, si B1 es igual a B2 y es igual a Bm y son todos ceros, el sistema se llama homogéneo. Y al igual que cuando hicimos la observación para la solución de un sistema homogéneo, de que un sistema homogéneo siempre tiene la solución trivial, en el caso de una ecuación, que observamos que siempre tiene la solución trivial, en el caso de un sistema va a pasar exactamente lo mismo. Cuando uno tenga un sistema homogéneo, es decir, todas estas constantes 0, ese sistema va a tener la solución trivial. ¿Está bien? Pero para entender un poco lo que es la solución trivial, vamos a definir lo que es solución de un sistema, ¿sí? Entonces, definición, porque así como una ecuación lineal tiene solución, un sistema también tiene solución. Entonces, una solución para el sistema este es también una n-upla de números x1, x2, xn, que esta vez satisface todas las ecuaciones, está bien, todas, lo voy a remarcar,
todas las ecuaciones del sistema simultáneamente. Es decir, una solución para el sistema es una n-upla que va a cumplir ser solución de cada una de las ecuaciones lineales al mismo tiempo. ¿Está bien? Es decir, no puede ocurrir de que una n-upla cumpla, por ejemplo, la primera ecuación, la segunda y el resto no. Tiene que cumplir la igualdad, esta misma n-upla, de todas las ecuaciones al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner también como observación primero la solución debe cumplir con todas las igualdades del sistema. ¿Está bien? Y la segunda cuestión tiene que ver con el tema de la solución para el sistema homogéneo. Es decir, si el sistema es homogéneo, esto es, si B1, B2 y todas las constantes que aparecen a la derecha de la igualdad en la definición del sistema son todas 0, la solución o la n-upla, todos ceros, acá ceros n veces, porque n veces porque cada 0 es para cada una de las variables que son n, ¿sí? Entonces, la n-upla 0, 0, 0 es solución. Cuando, de nuevo, cuando tengo todo 0 a la derecha de la igualdad, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a llamar la solución trivial. Cuando el sistema es homogéneo, ¿sí? Entonces, lo importante de observar acá es que cuando uno esté ante un sistema homogéneo, sin hacer ninguna cuenta, que más adelante vamos a ver cómo se hace para resolver un sistema, si uno está ante un sistema homogéneo, no hay que hacer ninguna cuenta para darse cuenta que 0, todos ceros, es una solución para el sistema, ¿sí? Entonces eso siempre lo tienen que tener presente. Cuando tienen un sistema homogéneo, por lo menos 0 es una solución. Después pueden haber otras soluciones o ninguna otra solución. Pero 0 seguro que es solución cuando uno tiene un sistema homogéneo. Eso lo tienen que tener siempre presente. ¿Está bien? Bueno. Bueno, entonces otra cuestión, bueno, también tenemos que decir, fíjense, acá hemos definido lo que es solución de sistema, eso es lo que es una solución, pero un sistema puede tener una, dos o infinitas soluciones. Entonces, también vamos a llamar al conjunto de todas las soluciones del sistema el conjunto solución. El conjunto solución para el sistema doble estrella. ¿Sí? Sí, este conjunto, y por lo general, se denota con la letra S grande. S grande va a ser el conjunto de todas las n-uplas que van a cumplir todas las ecuaciones simultáneamente. Eso sería el conjunto solución para el sistema, ¿sí? También nos va a interesar saber cuándo dos sistemas son equivalentes. Esto va a ser muy importante más enseguida. Dos sistemas
son equivalentes si tienen las mismas variables y el mismo conjunto solución. ¿Sí? Entonces, para que dos sistemas sean equivalentes, no iguales, equivalentes, que no es lo mismo que igualdad, tienen que tener las mismas variables y además tienen que tener exactamente el mismo conjunto solución. ¿Está bien? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si a mí me ponen el sistema 2x1 más 3x2 más 4x3 igual a 1, y me ponen 3x1 más 4x2 más 5x3 igual a 3. ¿Sí? Fíjense, este es un sistema que va a tener dos ecuaciones y va a tener tres incógnitas. Por lo tanto, este es un sistema de tamaño 2 por 3. ¿Sí? Dos ecuaciones y tres incógnitas. ¿Está bien? Además se trata de un sistema lineal, porque tanto la ecuación primera como la segunda cumplen con todas las observaciones para que se trate de un sistema lineal. Las variables aparecen como tienen que aparecer. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a observar acá es que el punto P, o mejor dicho, no lo veamos como punto, sino como coordenadas. ¿Sí? Las coordenadas 5, menos 3, 0. Esto es una solución. ¿Por qué? Porque para que sea solución tiene que cumplir las dos ecuaciones al mismo tiempo. Fíjense, 2 por 5 más 3 por menos 3 más 4 por 0 me va a dar 1. Si ustedes hacen la cuenta, esto me va a dar 1. ¿Está bien? Ahora, si ustedes reemplazan acá en la segunda y hacen 3 por 5 más 4 por menos 3 más 5 por 0, me va a dar también 3. ¿Sí? Déjenme chequear acá. Acá tengo 0, 3 por 3, 9, 5 por 2, 10, menos 9, 1. Y si hacen las cuentas acá también les da 3. Entonces, fíjense, este punto cumple las dos ecuaciones al mismo tiempo. Por lo tanto, es solución. ¿Está bien? Ahora, fíjense también el punto 0, 7, menos 5. Si ustedes reemplazan 0, 7, menos 5 en x1, x2, x3 y 0, 7, menos 5 en x1, x2, x3, también cumple las dos ecuaciones simultáneamente. Entonces este es también solución del sistema. ¿Está bien? Entonces, fíjense, tengo dos soluciones que van a ser dos puntos para el sistema. Ahora bien, fíjense una cosa. Desde el punto de vista geométrico, nosotros ya sabemos de qué se trata cada una de estas ecuaciones. Digamos, esto va a ser importante. Esto es una mini introducción a lo que vamos a ver más adelante. Pero fíjense, la primera ecuación, si x1 es x, x2 es y x3 es z, son variables. Esto es la ecuación de un plano. Y la segunda también es la ecuación de un plano. Lo que cambia son los nombres de las variables, pero son dos planos. Entonces, esto se trata de dos planos. Y esto que está acá, entonces me dice de que este punto y este punto son dos puntos que están en los dos planos al mismo tiempo. Y nosotros ya hemos estudiado posición relativa de planos. La posición relativa de dos planos, ¿cuáles podían ser? Dos planos que no se intersecaran o que se intersecaran en una... Si se intersecaban en una recta. Bueno, acá tenemos dos puntos que pertenecen a los dos planos. Entonces la única posibilidad es que estos dos planos se corten en una recta. O sea, porque si dos planos tienen puntos en común, son todos los puntos en una recta.
o eran el mismo plano. Bueno, entonces, desde el punto de vista geométrico, esto me dice que son dos planos que se intersecan. ¿Está bien? Entonces esto es un mini anticipo de lo que vamos a estudiar más enseguida como una aplicación de lo que son los sistemas. Pero sí es importante que observen de que acá tenemos dos planos que comparten dos puntos. Pero nosotros sabíamos que dos planos, si comparten puntos, comparten infinitos puntos, porque o son el mismo plano o se intersecan en una recta. Entonces, son dos planos, geométricamente son dos planos que se intersecan. Bueno, veamos otros ejemplos. Veamos el ejemplo donde tenemos x más y igual 4 y tenemos la ecuación 2x más 2y igual 6. ¿Sí? De nuevo, acá tenemos dos ecuaciones lineales que conforman el sistema. Fíjense que tenemos dos ecuaciones y dos variables. Entonces esto es un sistema de tamaño 2 por 2. ¿Está bien? Fíjense, si yo intento encontrar la solución, debería tratar de una forma es, por ejemplo, usar el método de sustitución que han visto por ejemplo, en la secundaria. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si yo despejo de acá, despejo ahí, me queda 4 menos x. Y cuando reemplazo esto en la segunda ecuación, me queda 2x más 2 por 4 menos x igual 6. ¿Sí? Ahora me queda una ecuación en x. Si yo empiezo a despejar, me queda 2x más 4 por 2, 8, menos 2x igual 6. Si yo acá cancelo, me queda 8 igual 6, que es un absurdo. Entonces esto significa que cuando yo intento encontrar la solución para este sistema, llego a un absurdo. O sea, este sistema no tiene solución. Desde el punto de vista geométrico, ¿qué significado va a tener esto? Bueno, desde el punto de vista geométrico, estas son dos rectas en el plano. ¿Sí? Entonces tengo dos rectas en el plano que no comparten puntos, porque no hay solución, no hay puntos en común a las dos ecuaciones al mismo tiempo. Entonces esto me dice que geométricamente son dos rectas que no se intersecan. ¿Sí? Bueno, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, la ecuación, el sistema x más y igual a 1. Y la otra ecuación del sistema, menos x más y igual a 3. ¿Sí? Entonces, de nuevo, este es un sistema de tamaño 2 por 2, porque tengo 2, acá me falta un 1, ¿sí? Es un sistema que tiene dos ecuaciones y tiene dos incógnitas. Entonces, antes de hacer ninguna cuenta, uno sabe que cada una de las ecuaciones del sistema es una recta en el plano, ¿sí? Si la observamos así. Entonces, son dos rectas en el plano que pueden o no compartir puntos. Entonces, yo quiero resolver el sistema. De acuerdo a la solución, voy a saber si comparten puntos o no. Entonces, de nuevo, si yo despejo de acá y me queda y igual 1 menos x. ¿Sí? Y si reemplazo en esta ecuación lo que he encontrado de y, me queda menos x más y, que es 1 menos x, todo igual a 3. Si yo hago las cuentas, me queda menos x menos 2x, y acá el 1 lo paso para el otro lado restando y me queda 2. Por lo tanto, de acá saco que x vale menos 1. Pero como x vale menos 1, reemplazo acá y tengo que y va a valer, fíjense, 1 menos menos 1 me da 2. Es decir, que la solución para el sistema va a ser el punto menos 1, 2. Esto lo vamos a anotar como que el conjunto solución, ¿sí? Conjunto solución es el punto, solamente tiene el punto formado por
menos 1, 2. ¿Sí? Este es el conjunto de solución. Entonces, esto me dice que geométricamente van a ser dos rectas que se cortan en el punto menos 2. O sea, geométricamente son dos rectas que se intersecan en el punto menos 1, 2. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo interpretar la solución de un sistema va acompañado de la situación geométrica de las ecuaciones que forman el sistema. Esto es muy importante que lo vayan teniendo en cuenta porque después lo vamos a analizar más profundamente si ustedes quieren, pero sí vayan teniendo presente que la solución de un sistema está directamente relacionada con la situación geométrica de lo que representan las ecuaciones que forman parte del sistema. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a volver a lo que hicimos recién cuando definimos sistema. ¿Sí? Fíjense, cuando nosotros definimos en general lo que es un sistema, este sistema, si ustedes miran a la izquierda de las igualdades, todos estos números, estos coeficientes que acompañan a las variables son números reales. ¿Sí? Acá A, I, J es una forma para denotar a todos los coeficientes de una sola vez. Con I desde 1 hasta n y con j desde 1 hasta m son los coeficientes. Son los coeficientes del sistema que son números reales. ¿Sí? Bueno, con todos esos números reales que forman los coeficientes del sistema, uno puede hacer un arreglo de números. Ese arreglo de números va a ser lo que vamos a llamar matriz aumentada del sistema. ¿Sí? La matriz aumentada del sistema va a ser un arreglo de números hecho con todos los coeficientes del sistema, que es todo lo que está a la izquierda de la igualdad, y con todos los números que aparecen a la derecha de la igualdad del sistema, o sea, con B1, B2 y Bm. Entonces, observando lo que es el aspecto de un sistema de m por n, uno puede definir lo que va a ser la matriz aumentada de el sistema de m por n. Entonces, la matriz aumentada de este sistema no es otra cosa que un arreglo de números con los coeficientes A y J, ¿sí? Del sistema doble estrella, que es este, y con los términos B1, Bm, o sea, con estos que están acá, ¿sí? Que va a ser un arreglo de números de la forma, los vamos a poner de forma, la matriz hace una forma ordenada de poner los sistemas, los coeficientes. Pone primero lo que vamos a llamar la primera fila, A11, A12, y así hasta A1n. La segunda fila va a ser A21, A22, A2n. Y la última es esta que está acá. Pongo los coeficientes, ¿sí? AM1, AM2, AMN. Esos son todos los coeficientes del sistema puestos acá, ¿sí? Ahora, esta igualdad que aparece acá la vamos a se pone interpretada acá como una línea, ¿sí? Como una línea.
y de la línea esta representa toda la igualdad, y del otro lado uno pone los coeficientes que están del otro lado de la igualdad, o sea, B1, B2, Bm. Entonces, esto es lo que va a ser la matriz aumentada asociada al sistema doble estrella, que es este que está acá. Entonces, siempre que ustedes tengan un sistema de m por n, ese sistema de m por n tiene asociado un arreglo de números hecho con los coeficientes y los términos que aparecen a la derecha de la igualdad. Eso es lo que llamamos matriz aumentada del sistema. Y al revés, si ustedes tienen una matriz aumentada, automáticamente van a saber cuál es el sistema que está asociado a esta matriz aumentada. Basta con copiar las filas con las variables correspondientes. Esta está asociada a x1, esta está asociada a x2 y esta está asociada a xn. Entonces escribo a11 x1 más a11 más a12 x2 más a1n xn igual b1, y así con cada una de las ecuaciones. Entonces a mí me dan la matriz aumentada y automáticamente yo conozco cuál es el sistema asociado a esa matriz aumentada. ¿Está bien? Bueno, esta matriz aumentada, digamos, estamos viendo el sistema acá, con los coeficientes. Entonces, esta matriz aumentada tiene asociado lo que son las filas y las columnas, ¿sí? Acá, las filas o renglones, algunos le llaman renglones, son todas las que están de forma horizontal, es decir, A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, y así AM1, AM2, AMN. Estas son las filas o renglones. Y las columnas son las que están paradas. Va a ser A11, A21, AM1, A21, A22, AM2, y así hasta la última, que es A1n, A2n, AMN. Estas son las filas y estas son las columnas, ¿sí? Bueno, entonces, de nuevo, digamos, acá antes de seguir, lo importante siempre, como les dije recién, es que cuando a ustedes les dan un sistema, ese sistema tiene asociada la matriz aumentada. Entonces, ¿por qué vamos a hacer esta interpretación de matriz asociada a un sistema? Porque a la hora de encontrar la solución, digamos, cuando uno quiere encontrar la solución de este sistema, ¿qué hace? Uno, digamos, entre comillas a lo bruto, trata de despejar cada una de las variables. Bueno, una forma ordenada de hacer ese despeje es trabajar solamente con los coeficientes del sistema. ¿Está bien? Entonces, en lugar de pasar de trabajar con las ecuaciones con las variables, es más cómodo trabajar con los coeficientes y hacer las mismas operaciones, pero con los coeficientes. Eso va a hacer que uno trabaje de forma más prolija. Entonces, esas operaciones que uno va a hacer sobre la matriz aumentada para encontrar la solución de un sistema es a lo que vamos a llamar las operaciones elementales de filas o renglones. Si las operaciones elementales de filas o renglones sobre una matriz aumentada de un sistema son las que van a permitir encontrar la solución de un sistema. Entonces, ¿cuáles van a ser esas operaciones elementales? Acá las tenemos. Déjenme poner 8K. Entonces, ¿cuáles van a ser las operaciones elementales de renglones o filas sobre una matriz? Bueno, intercambiar una fila por otra. Fíjense si vamos viendo de qué se trata cada operación sobre la matriz. Intercambiar una fila por otra, o sea, yo tomo una fila y la intercambio por otra. ¿Sí? Entonces acá
déjenme poner acá B1 porque esto va a ser parte de la fila, B2, BM, y acá, está bien, acá las filas son todas completas, desde A11 hasta B1, desde A22 hasta B2, desde AMN hasta BM, ¿sí? Esas son las filas. Entonces fíjense, la primera operación elemental de renglones me dice que es intercambiar una fila por otra, es decir, tomar una fila de la matriz aumentada e intercambiarla por otra. Por ejemplo, cambiar la primera fila con la segunda, esa es una operación elemental de fila. Fíjense que en esta analogía que hacemos entre matriz aumentada y sistema, lo que estamos haciendo con esa primera operación elemental de cambiar una fila por otra, no es otra cosa que intercambiar una ecuación con otra. ¿Está bien? Siempre tienen que ir teniendo en la cabeza que cuando hacemos una operación elemental en las filas, lo están haciendo en el sistema. Es decir, la primera operación elemental de intercambiar una fila por otra es cambiar una ecuación con otra. Fíjense, la segunda operación elemental es multiplicar una fila por una constante. Es decir, tomo una fila cualquiera y le multiplico una constante. Bueno, eso equivale a tomar una ecuación y multiplicarle una constante. Por ejemplo, multiplicar una constante por la primera fila o renglón de la matriz aumentada del sistema equivale a tomar la primera ecuación y multiplicarle esa constante de los dos lados de la igualdad. ¿Sí? Y después tenemos la tercera operación elemental, que es sumar un múltiplo de una fila a otra fila. Bueno, es decir, eso dice que uno toma una fila, le multiplica una constante y le suma otra fila a ese múltiplo de esa fila, y esa es otra operación elemental. ¿Sí? Entonces, eso tiene el efecto de tomar una ecuación, multiplicarle una constante y sumarle esa ecuación multiplicada por una constante a otra ecuación. ¿Se entiende? Es decir que siempre las operaciones elementales sobre las filas o renglones de una matriz tienen el efecto de hacer lo mismo en las ecuaciones del sistema. ¿Sí? Entonces esas operaciones elementales van a permitir ir despejando las variables para encontrar la solución del sistema. Ese va a ser el objetivo de estas operaciones elementales. Encontrar soluciones del sistema, pero trabajando con los coeficientes del sistema. ¿Está bien? Entonces, para detallar de forma más ordenada de cómo funcionan estas operaciones elementales, vamos a denotar sean FI y FJ, la iésima y jésima fila de la matriz aumentada, ¿sí? Entonces, ¿cómo se traducen estas operaciones sobre estas filas? Entonces, vamos a poner así. Vamos a poner hacer FI, intercambiar FI por FJ. Esto significa intercambiar fila I por, o FI por fila FJ. ¿Sí? Entonces acá lo podemos esto encuadrar, ¿sí? Como la operación y el significado de la operación. ¿Sí? Entonces, esto significa intercambiar la fila I por la fila J. Es decir, que esto significa que tomo la iésima fila y la intercambio por la jésima fila. La segunda operación elemental de renglones es K, donde K acá es un número real. K por FI, esto significa multiplicar la constante K real por la fila
FI. Eso significa que yo tomo la iésima fila. Fíjense que si yo describo la iésima fila acá, esto es la iésima, significa que estoy en la iésima posición. Entonces esto es A, I1, A, I2, A, I, N, y acá tengo BI. Esta es la FI. Entonces, multiplicar K por FI equivale a multiplicar K por toda esta fila, ¿sí? Que, como dijimos recién, esto está asociado a la iésima ecuación del sistema. Es decir, esto es multiplicar K por los dos lados en la igualdad de la iésima ecuación del sistema, ¿sí? Bueno, y la tercera operación elemental es sumar un múltiplo de una fila, por ejemplo de la fila I, a la fila J. Bueno, ¿esto qué significa? Esto significa que a la fila, para interpretar bien la operación del medio, que yo voy a reemplazar la fila I por K por FI, ¿sí? Y la tercera operación de multiplicar, sumar un múltiplo de una fila a la otra y reemplazar. O sea, esto significa, porque cada operación que haga va a reemplazar a la fila a la que le estoy haciendo la operación. Entonces acá esto significa de que reemplaza la fila FI o FJ en este caso por K FI más FJ. Acá esto no lo puse bien, pero esto significa que yo voy a reemplazar la fila FI por KFI. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver bien en un ejemplo, pero esto es como para que lo tengan en cuenta. Estas son las tres operaciones elementales de renglones o filas que van a tener como objetivo encontrar la solución de un sistema, ¿sí? Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo acá para ver cómo funciona. Entonces pongamos acá el sistema 2x1 más x2 menos 4x3 igual 3, x1 menos 2x2 más 3x3 igual 4 y menos 3x1 más 4x2 menos x3 igual menos 2. Este es un sistema, fíjense, es un sistema. Primero identificamos el tamaño, que tiene 3 ecuaciones y tiene 3 incógnitas. O sea, este es un sistema de tamaño 3 por 3. ¿Sí? Así se denota. 3 columnas, 3 filas y 3 columnas. O lo que es lo mismo, 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Sí? Bueno, entonces yo lo primero que quisiera hacer es identificar la matriz aumentada. ¿Cuál va a ser la matriz aumentada asociada a este sistema? Bueno, tengo que poner los coeficientes del sistema. Entonces primero pongo los coeficientes de la primera ecuación. Primero 2, después tengo 1, porque como acá no aparece nada, es un 1. Después tengo menos 4. Y del otro lado de la igualdad tengo 3. ¿Sí? En la ecuación del medio tengo 1, tengo menos 2 y tengo 3. Del otro lado de la igualdad tengo 4. Y de la última ecuación tengo menos 3, tengo 4, tengo menos 1 y del otro lado de la igualdad tengo menos 2. Entonces esa es la matriz aumentada asociada a este sistema. Entonces ahora yo quisiera tratar de aplicar las operaciones elementales a la matriz aumentada del sistema. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo acá de forma prolija. Voy a poner la matriz aumentada 2, 1, menos 4, 3, 1, menos 2, 3, 4, menos 3, 4,
menos 1, menos 2. Esta es la matriz aumentada. Entonces yo, por ejemplo, voy a aplicar la primera operación elemental, que va a ser, por ejemplo, intercambiar la primera fila con la segunda fila. Entonces acá, fíjense, esta es la fila F1, esta es la fila F2 y esta es la fila F3. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es intercambiar la fila F1 con la fila F2. Entonces, ¿qué efecto va a tener esto sobre la matriz aumentada? Bueno, el efecto va a ser que de primera fila va a quedar la segunda. 1, menos 2, 3, 4. Y de segunda fila va a quedar ahora la primera. Es decir, 2, 1, menos 4, 3. Y la última quedó igual. Menos 3, 4, menos 1, menos 2. O sea, acá apliqué la primera operación elemental de filas o renglones. Intercambiar una por otra. Sí, acá I sería 1 y J sería 2. Intercambié primera con segunda. Como les digo, siempre tengan en cuenta que en la forma de lo que es el sistema, que lo tenemos acá, el sistema, lo que he hecho con esto es intercambiar la primera ecuación con la segunda. Es decir, cada vez que yo hago una operación elemental en la matriz aumentada, véanlo que estoy haciendo lo mismo en el sistema. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Intercambiar primera fila con segunda fila, que es lo que hice acá, es intercambiar primera ecuación con segunda ecuación. Es como si acá apareciera ahora la primera ecuación, esta, y la segunda ecuación, esta. ¿Se entiende? Bueno, después, ¿qué otra operación podría efectuar? Bueno, podría efectuar la operación de multiplicar, ¿sí?, por menos 2 la primera fila y sumarle a eso la segunda fila. Es decir, multiplicar por menos 2 lo que quedó de primera fila acá, en esta nueva expresión, y sumarle la segunda fila, y a eso le voy a asignar la segunda fila. O sea, esto significa que la segunda fila ahora va a ser menos 2 por la primera más la segunda. ¿Se entiende? Déjenme seguir acá. Cuando haga eso, ¿qué va a quedar? Sigo acá. Fíjense, estoy multiplicando por menos 2 cada una de las componentes de la primera fila y se lo estoy sumando a la segunda fila. Esto significa que la primera fila queda igual, porque no la toco. Y ahora voy a multiplicar por menos 2 la primera fila. Menos 2 por 1, menos 2. Sumo y me queda un 0 acá. Ahora, cuando multiplique menos 2 por menos 2, me da 4. Cuando sume, me da 5. Cuando multiplique menos 2 por 3, me da menos 6. Cuando sume, con menos 4, me da menos 10. Cuando multiplique menos 2 por 4, me da menos 8. Cuando sume con 3, me da menos 5. Y la tercera fila quedó igual, no la toqué. Menos 3, 4, menos 1, menos 2. ¿Se entiende? Es decir, acá he multiplicado por menos 2 toda esta primera fila y la he sumado con la segunda y ese resultado lo he puesto de segunda fila. Es decir, la diferencia entre esto y esto es que cambió la segunda fila con esta operación elemental. ¿Sí? Bueno, entonces ahora podría aplicar otra operación elemental más que podría ser, por ejemplo, multiplicar menos 3 por la primera fila de esta matriz aumentada y sumarle la última fila. ¿Sí? Entonces, cuando haga eso, ¿qué va a quedar? La primera fila no la toco con esto, queda igual, entonces la copio. 1, menos 2, 3, 4. La segunda tampoco la toco, 0, 5, menos 10, menos 5. Y ahora va a cambiar la tercera, porque le estoy multiplicando. Hago esta cuenta y reemplazo a la tercera fila. Entonces multiplico por menos 3 la primera y se lo sumo a la tercera. Menos 3. Acá déjenme, en lugar de menos 3, le voy a multiplicar 3 positivos. ¿Sí? Entonces multiplico 3 por la primera fila y sumo a la tercera.
y eso va a quedar de tercera fila. Entonces 3 por 1, 3. Cuando lo sume con 3, con menos 3, me queda 0. Cuando multiplique 3 por menos 2, eso me da menos 6, más 4, menos 2. Cuando multiplique 3 por 3, eso me da 9. Cuando lo sume con menos 1, me da 8. Cuando multiplique 3 por 4, me da 12. Cuando lo sume con menos 2, me queda 10. ¿Está bien? Entonces, esto me quedó después de haber multiplicado 3 veces la primera fila de esta matriz y sumársela a la tercera. Ese resultado se lo asigné a la tercera fila. Fíjense que antes de hacer la operación esta, la tercera fila era esta. Después de hacer la operación elemental, quedó esto de tercera fila. Porque justamente a esto le asigné 3 veces la primera más la tercera. Y así uno podría seguir, ¿sí? Ahora, fíjense, yo empecé con esta matriz aumentada, efectué estas 3 operaciones de filas o renglones y llegué a esto, ¿sí? Ahora, esto que está acá es el sistema, como les dije. Nunca se tienen que olvidar que la matriz aumentada siempre está asociada al sistema. Es decir, que si yo conozco la matriz aumentada, conozco el sistema. Lo único que tengo que hacer es copiarlo con las variables en ese orden. Bueno, acá también. Esto es el sistema equivalente a este y yo lo puedo ver con las variables. Fíjense, si yo lo copio con las variables, esto es el sistema. Fíjense, esta es asociada a la variable x1. x1 menos 2x2 más 3x3 igual a 4. La segunda fila va a ser 0x1, que no va a aparecer porque 0 por cualquier cosa es 0. Y acá va a aparecer 5x2 menos 10x3 igual a menos 5. Y la tercera fila va a ser 0x1 menos 2x2 más 8x3 igual a 10. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Este sistema que está acá va a ser equivalente a este sistema que está acá. ¿Por qué? Primero porque tiene las mismas variables, x1, x2 y x3. Y además va a tener el mismo conjunto solución. ¿Por qué? Porque hemos hecho operaciones equivalentes. Fíjense, cuando yo intercambié la primera fila por la segunda fila, intercambié la segunda ecuación con la primera ecuación. Eso no cambia la solución del sistema. He cambiado de lugar una ecuación con la otra. Cuando efectué la segunda operación de fila o renglón, lo que hice es multiplicar menos 2 por la primera fila, o sea, menos 2 por la primera ecuación, y sumarle eso a la segunda ecuación. Como esa operación yo la estoy haciendo a los dos lados de la igualdad, es decir, cuando multiplico menos 2, estoy multiplicando menos 2 a los dos lados de la igualdad. Y después estoy sumando, o sea, estoy haciendo una operación equivalente. Eso no cambia la solución del sistema. Y acá lo mismo. He multiplicado 3 veces por la primera fila, o sea, 3 veces por la primera ecuación, y se lo he sumado a la tercera ecuación. Y he reemplazado eso por la tercera ecuación. De nuevo, eso es una operación equivalente. Multiplicar 3 veces a los dos lados de la igualdad no cambia la solución del sistema. Y sumarle eso a la tercera ecuación tampoco cambia la solución del sistema. Es decir, que este sistema tiene la misma solución que este sistema. La diferencia es que este sistema está más simplificado en su expresión que este. Por lo tanto, eso hace más fácil de encontrar la solución. Fíjense, las operaciones elementales de fila o renglón me permiten expresar el mismo sistema en una forma más simplificada, en modo tal de que me queda más cómodo encontrar la solución del sistema. ¿Se entiende? Entonces, esa es la gran ventaja de aplicar operaciones elementales de fila, de que me permiten simplificar el sistema y en consecuencia encontrar la solución. ¿Está bien? Después se pueden seguir haciendo operaciones elementales. Yo he llegado hasta acá para mostrarles cómo funcionan las operaciones elementales, pero ya vamos a seguir en otro ejemplo para ver cómo encontrar la solución usando
operaciones elementales de filas o de renglones, ¿sí? Entonces, antes de eso, para que se den cuenta por qué, digamos, cuál sería la forma adecuada en la que tendría que quedar el sistema o la matriz aumentada del sistema para que sea fácil encontrar la solución, bueno, para eso tenemos que saber cuál es la forma escalonada de una matriz aumentada. Entonces, ¿cuál va a ser la forma escalonada? Acá tenemos. Ahora vamos a tener que tener claro qué es lo que es la forma escalonada de una matriz aumentada. Entonces, la matriz aumentada de un sistema lineal va a estar en forma escalonada si cumple tres condiciones, básicamente, ¿sí? Primero le damos hasta acá. Si cumple, primero, que un renglón o fila no consta totalmente de ceros, el primer elemento no cero es 1. ¿Qué significa esto? Que si yo observo una fila que no consta totalmente de ceros, o sea, no es todo ceros, el primer elemento mirándola de izquierda a derecha tiene que ser un 1. Esa es la primera condición que tiene que cumplir una matriz para estar en forma escalonada. La segunda condición que dice, si existen filas ceros, estas están en la parte inferior de la matriz. Es decir, que si yo miro el aspecto que tiene la matriz aumentada y observo que tiene una fila que consta todos ceros, o sea, todas las componentes de la fila son cero, tienen que estar siempre en la parte inferior de la matriz, ¿sí? Esa es la segunda condición que tiene que cumplir una matriz aumentada para que tenga esta forma escalonada. La tercera condición es que si yo observo dos filas consecutivas, dos filas pegadas, una arriba de la otra, que no constan totalmente de ceros, el 1 principal de la fila inferior tiene que estar más a la derecha del 1 principal del que está en la fila superior. ¿Está bien? O sea, yo tengo dos filas consecutivas, una arriba de la otra. Si no constan totalmente de ceros, el 1 principal de la fila de abajo tiene que estar más a la derecha que el 1 principal de la fila de arriba. ¿Se entiende? Con que cumpla esas tres condiciones, la matriz aumentada, basta para decir que la matriz aumentada está en forma escalonada. ¿Está bien? Si además cumple la siguiente condición, si cada columna que contenga un 1 principal tiene ceros en las demás posiciones, fíjense qué significa esta condición. Que si yo me paro en un 1 principal y esta vez miro de forma vertical para arriba y para abajo de ese 1 y todas esas componentes mirando para arriba y para abajo son 0, entonces es esta condición. Y si se cumple además de estas tres condiciones, esta condición, se dice que la matriz está en forma escalonada reducida, ¿sí? Entonces, con estas tres condiciones tenemos forma escalonada. Si además de estas tres se cumple esta cuarta, estamos en una forma escalonada reducida. Por lo general en esta materia nosotros vamos a trabajar con estas tres condiciones, o sea, con matrices que estén en forma escalonada. Entonces, cuando una matriz, ¿por qué nos interesa saber lo que es una forma escalonada? Porque con las operaciones elementales que hemos visto recién, cuando llevemos con las operaciones elementales una matriz aumentada a una matriz en forma escalonada, cuando quede en forma escalonada va a quedar muy fácil para despejar la solución del sistema. ¿Está bien? Por eso nos va a interesar la forma escalonada de una matriz aumentada. Bueno, veamos algunos ejemplos de forma escalonada. Veamos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la matriz 1, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 2 y 0, 0, 0, 1. Bueno, esta es una matriz, ¿sí? Una matriz de tamaño, fíjense, 3 por 4. Entonces yo tendría que ver si esta matriz está en forma escalonada. Tendría que ver si cumple con cada una de estas condiciones. La primera condición me dice que si una fila no consta completamente de ceros, la primera entrada, mirando de izquierda a derecha, tiene que ser 1. Fíjense, miro la primera fila, no consta totalmente de ceros. Y la primera entrada
es un 1. Miro la segunda fila, no consta totalmente de ceros, y la primera entrada, mirando de izquierda a derecha, es un 1. La tercera fila no consta totalmente de ceros, porque acá tengo un elemento no cero, y la primera entrada, mirando de izquierda a derecha, es un 1. O sea, cumple con la primera condición. Después tengo que ver la segunda condición. Si existen filas ceros, están por debajo o en la parte inferior de la matriz. Bueno, no tengo el caso de tener filas todas ceros. Si miro la tercera condición, dice dos filas sucesivas que no sean ceros, el 1 principal de la fila de abajo tiene que estar más a la derecha del 1 principal de la fila de arriba. Entonces, por ejemplo, miremos estas dos. Estas son dos filas, una arriba de la otra. El 1 principal de la fila de abajo tiene que estar a la derecha del 1 principal de la fila de arriba. Cumple con eso. Si miro esta y esta, el 1 principal de la fila de abajo está más a la derecha que el 1 principal de la fila de arriba. Entonces, fíjense, cumple con la forma escalonada. Entonces, esta matriz tiene forma escalonada. ¿Estará en forma reducida? Bueno, fíjense, para que esté en forma reducida, cuando me paro en un 1 principal, tengo que mirar verticalmente en esa columna y tiene que haber ceros. O sea, si yo me paro acá, debería haber ceros para arriba y para abajo. Bueno, acá hay ceros para abajo, pero no hay ceros para arriba. Está bien, lo mismo acá. Si me paro acá y miro verticalmente para arriba, no hay ceros. Acá tengo un 2 y un 3. Entonces, esta matriz está en forma escalonada, pero no está en forma escalonada reducida. ¿Está bien? Bueno, veamos otro ejemplo. Veamos, por ejemplo, si a mí me dan la matriz 1, 2, 3, 0, 0, 0 y 0, 0, 1. Bueno, acá, en este caso tengo una matriz de 3 por 3, ¿sí? 3 filas, 3 columnas. Tiene un tamaño de 3 por 3. ¿Estará en forma escalonada? Bueno, tendría que ver. Si yo tengo una fila que no consta completamente de ceros, el primer elemento no cero debería ser un 1. Bueno, esta no consta completamente de ceros y la primera entrada es un 1. Esta consta de todos ceros, no tengo que analizar nada. Y la tercera, el primer elemento es un 1. O sea, los primeros elementos mirando de izquierda a derecha en las filas no ceros son 1. La primera condición la cumple. Ahora tendría que ver la segunda condición. Si existen filas ceros, están en la parte inferior de la matriz. Bueno, acá hay un problema porque tengo la fila del medio que consta toda de ceros y no está en la parte inferior de la matriz. Entonces, esta no cumple la condición 2. Entonces, esta no está en forma escalonada. ¿Sí? Entonces, estos son algunos ejemplos. Lo que hay que chequear cuando uno esté ante una matriz aumentada, o una matriz en general, es cuidadosamente cada una de las condiciones para ver si se trata de una forma escalonada o no. ¿Está bien? Entonces, como les decía recién, ¿cuál es la ventaja de tener una matriz en forma escalonada? Fíjense, si esto, por ejemplo, fuera la matriz aumentada de un sistema, y yo la copio con las variables, ya queda más, al tener ceros en esta forma la matriz, queda más fácil para despejar